De los tres temas que vienen en el examen, pienso yo que el más complicado pudiera ser el de cardiopatía isquémica. Entonces voy a tratar de puntualizarles algunas cosas en ese aspecto, ¿sale? En este caso, permítanme, voy por mi hoja. Sí, no. A ver. Ok, bueno, el caso es un hombre de 50 años que tiene antecedentes de hipertensión 10 años, diabetes tipo 2 desde hace 20 años, fumador hasta hace 11 meses, sedentario y con antecedente heredofamiliar para cardiopatía isquémica, es decir, su abuelo materno se murió a los 55 años por un infarto. Este paciente tuvo un infarto hace 2 años, no sabe exactamente qué arteria o qué cara se infartó, nada más recuerda que se infartó. Él tiene disnea de inicio progresivo, de evolución progresiva desde hace 6 meses y actualmente lo presenta al caminar una cuadra. La exploración física tiene 130/80 de presión, un índice de masa corporal de 38. En los ruidos cardíacos rítmicos se escucha un soplo sistólico mitral, 2 de 6, 88 latidos por minuto, ingurgitación yugular de 2 centímetros sobre la horquilla external y edema Godet 2 cruces bilateral en región malleolar bilateral simétrico, ¿no? Vamos a ver. Karen. ¿Está Karen? Itzel. Carlos Adrián. ¿Mande? No escucho. Robles Arrazola. No, ok. Paola Ruiz. No. Adriana Solís. Ok. Bueno. Pero, Adriana, ¿estás ahí? Sí, ya había pasado, fui la última de la vez pasada. Pues no te tengo anotada. No te tengo anotada. Entonces, ¿puedes interpretar este electro, por favor, Adriana? Sí. Es un nodo sinusual porque tiene onda P. Permítame tantito, es que... Permítame. Estoy sacando la frecuencia cardíaca. Tiene 62 latidos por minuto de frecuencia cardíaca. La distancia entre RR serían 24 cuadritos.
El complejo QT es de Adriana, si realizas las medidas en orden, sí, ritmo, frecuencia, onda P, intervalo PR, QRS, QT medido, no te voy a pedir que lo corrijas porque no nos va a dar tiempo. bueno, Eje QRS, de onda isodifásica. P tengo 0.08. La onda PR, El intervalo, perdón, el intervalo es de 0.20. El complejo QRS tiene 0.08. el QT medido, El intervalo QT, ahorita lo estoy contando. El intervalo QT sería el 0.28. perdón, ¿de dónde a dónde lo estás midiendo? Serían 7 milímetros según tú. Es el último. El de 2. Si lo mides desde la línea más gruesa, aquí, hasta acá, son 10 milímetros. Entonces no sé qué estás excluyendo, pero incluye el QRS. Ah, ok, entonces ahorita lo comento. Sería entonces 0.40. Disculpe, estaba contando una de cuadritos. Entonces el QT medido es de 0.40. El eje de QRS, Permítame. Sería uno. A ver, permítame. Tiene 55. Tiene 55 70 grados desviado hacia la izquierda. entonces es menos 60 o es 60. Menos 60. Ok, entonces el eje de QRS está desviado a la izquierda a menos 60 grados. Sí. ¿Tienes isodifásica, Adriana? No, no hay. Con estas medidas que acabas de tomar, ¿cuáles son tus hallazgos? ¿La onda P es normal? Sí. ¿El PR es normal? PR40. No, el PR está largo. ¿Cuánto es lo normal del intervalo PR?
Creo que es 0.10. No. Es de 0.12 hasta 0.20. Eso es lo normal y tú tienes 0.20. Tu medición te dio 0.20. Entonces está en un valor normal. El QRS te dio en 0.08. ¿Es normal? Sí, sí es normal. El QT te dio 0.40. ¿Es normal? Sí, también se encuentra dentro del rango normal. Entonces, entre las mediciones todo está normal. Lo único anormal es que el eje está desviado a la izquierda. ¿Por qué está desviado el eje a la izquierda? ¿Cuáles son las tres posibilidades que te desvían el eje a la izquierda? El eje de QRS. Una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Crecimiento ventricular izquierdo. Sí. Hipertrofia es un término que indica que está el músculo engrosado. Realmente en el electro podría indicar crecimiento. A expensas de hipertrofia o dilatación no lo sabemos, porque solamente con el eco podríamos evidenciar si hay una hipertrofia. Entonces el término correcto es crecimiento ventricular izquierdo, que lo determinamos principalmente por el Sokolov. En este caso, ¿tienes datos de crecimiento ventricular izquierdo? Entonces quedaría como crecimiento hacia la izquierda, doctora, ¿verdad? Por eso, una de las causas de desviación del eje a la izquierda, me dices tú que es el crecimiento ventricular izquierdo. Digo, ¿tienes datos de crecimiento ventricular izquierdo en este electro? No. Necesitas tener R's profundas en B1, B2 con S's altas en B5, B6. Y en este caso, no tienes R's altas en B5, B6. ¿Vale? Entonces, no tienes un Sokolov de más de 35 que te sugiera un crecimiento ventricular. ¿Cuál es la otra condición que te desvía el eje a la izquierda? Un bloqueo de rama izquierda te va a desviar el eje. ¿Tienes un QRS ensanchado para pensar en un bloqueo de rama? No lo tengo normal. Entonces no tenemos bloqueo de rama izquierda. Y el tercer punto que te puede desviar el eje a la izquierda de QRS es un bloqueo del fascículo anterior. ¿Tienes criterios para pensar en un bloqueo del fascículo anterior? Tampoco. Doctora. ¿No ves criterios? Las S en D2, en D3 y en ABF, onda S en D2, D3, ABF, con un eje desviado a la izquierda, nos hacen pensar en un bloqueo del fascículo anterior. Este paciente tiene un bloqueo en el electro, tiene un bloqueo del fascículo anterior que te puede estar justificando la desviación del eje a la izquierda. Sin embargo, también tiene otros cambios. ¿Qué otros cambios le ves al electro? Las ondas T en B1 y B2 están hacia abajo. ¿Las ondas qué? T. T. ¿En qué derivaciones? En B2, en B3. Test negativas en B2, B3, ¿nada más? En la B4, B5 y B6. Test negativas desde B1 hasta B6. ¿Alguna otra derivación que tenga test negativas? B4 y B5. Por eso, test negativas desde B1 hasta B6. ¿Otra derivación que tenga test negativas? ABL también se encuentra negativa. D1 y ABL. Siempre revisen contigüidad, no hablen de una sola derivación. Toda la cara anterolateral tiene test negativas. ¿Algo más que tengas alterado, Adriana?
¿Algo más que te llame la atención? ¿Alguien que la quiera apoyar, que sepa No. qué otros cambios hay? Podría ser, doctora, podría ser que el, S, el ST se encuentra como desnivelado de B1, B2, en B2 se nota más. Lo que están viendo, o sea, a ti te llama la atención la elevación QS de B1 a B6. ¿Qué les llama la atención de B1 a B6? QS, La onda QS. En la onda QS, ¿sale? Sí, la onda QS tiene un complejo, una onda QS desde B1 hasta B6, aunque R, en B6 hay una pequeña R, realmente no es la morfología normal de B6. B6 tiene una R alta y debe tener una T positiva, ¿sí? Entonces, en este caso hay amputación de este primer vector y por eso lo consideramos un QS, aunque tenga una R pequeñita, ¿no? Realmente está amputado el primer vector en toda la cara anterior y esto correlaciona con T's negativas en esa misma región, inclusive T's negativas en D1ABL. Es decir, entre mis hallazgos yo debería decir complejos QS de B1 a B6 con T's negativas de ramas simétricas, estas ramas son muy parecidas, tanto la descendente como la ascendente, de ramas simétricas desde B1 a B6, inclusive de 1 y a B, lo cual me sugiere una necrosis de la cara anterior e isquemia subepicárdica de la cara anterolateral. Es decir, el infarto está limitado a la cara anterior, pero todavía hay isquemia residual en la cara lateral. Eso es lo que me está traduciendo este electro. Entonces, si este paciente me dice que tuvo un infarto hace 2 años, ¿en qué cara fue el infarto? anterior, El infarto fue en la cara anterior. ¿Fue con elevación o sin elevación del ST? Con elevación. con Con elevación. elevación, es un infarto, él tuvo un infarto con elevación. ¿Por qué lo sé? Porque tiene ondas Q. Solamente el infarto con elevación del ST me deja onda Q, el infarto sin elevación no me deja onda Q. Entonces, este paciente tiene un infarto, tuvo un infarto con elevación del ST en toda la cara anterior, pero por electro todavía está haciendo isquemia en otro territorio. Creo que ya habíamos revisado lo de las caras respecto a la isquemia y a la lesión, ¿sí? Recuerden ustedes que la presencia de ondas Q con T's negativas me habla de un evento isquémico no tan tardío o puede hablarme de un evento antiguo con isquemia aún activa, ¿sí? O sea, todavía está sufriendo ese territorio. Recuerden que la isquemia y la lesión subendocárdica es menos grave que la subepicárdica, ¿sí? Y es decir, si yo en ese electro viese descenso del ST y ascenso del ST, el ascenso del ST es mucho más grave que el descenso. Recuerden ustedes que la descendente anterior irriga a toda la cara anterior del corazón. Entonces, este paciente muy probablemente tuvo una oclusión de la arteria descendente anterior, pero tiene isquemia en la cara lateral. Puede ser parte todavía de la descendente anterior o puede estar involucrando otra arteria, como es la circunfleja, que irriga la cara lateral y la cara posterior en la mayoría de los casos. O la coronaria derecha en el caso de que sea una afección a la cara inferior, ¿sí? La coronaria derecha y la circunfleja comparten en ocasiones la irrigación a la cara inferior y posterior, pero predominantemente es la coronaria derecha quien irriga la cara inferior. Entonces, en este caso, este paciente tiene la cicatriz de un infarto, pero me llama la atención que él manifiesta actualmente disnea.
Si él tuvo un infarto en la cara anterior, fue un infarto bastante extenso. Es un infarto en un territorio amplio. Es posible que el paciente tenga un deterioro de la función, pero el paciente también es diabético. Es posible que la disnea sea un equivalente de angina. Son las dos condiciones. O es angina o es insuficiencia cardíaca. Es lo que tenemos que pensar. Primera pregunta, ¿cuántos factores de riesgo cardiovascular tiene este paciente? ¿Y cuáles son? Valeria, ¿estás ahí? Ya que no quieren participar. No está Valeria. Doctora, ¿puedo Dígame, participar? dígame. Creo que eran 5, o sea, era el sexo masculino, 50 años, era hipertenso, diabético y creo que tenía un infarto previo. Disnea, no, esos son ya. Pero también tenía el Creo antecedente que familiar. sí, eso serían 6. Sí. A ver, Seis. es un hombre. Ajá. Recordemos, el hecho de ser hombre es ya un factor de riesgo. Si este paciente rebasara los 55 años, sería otro factor de riesgo. Si es mujer, mayor de 65 años, ya es una sola condición, ¿no? Pero en este caso es hombre, no excede los 55, es un factor de riesgo, es hipertenso, es diabético, es fumador, porque hace 11 meses que dejó de fumar, entonces el tabaquismo todavía es un factor de riesgo, ahí llevamos 4. Es sedentario y tiene antecedentes heredofamiliares directos. El abuelo materno se murió de un infarto. Ahí llevamos 6 factores de riesgo. 6 factores de riesgo. Ahora, tuvo un infarto. ¿El infarto es un factor de riesgo o es una consecuencia? Es una consecuencia. Es una consecuencia, no es un factor de riesgo. Todos estos factores de riesgo lo van a llevar a un evento cardiovascular. Entonces, si él tuviera un infarto, si él tuviera una embolia, si él tuvo una amputación, ya es una consecuencia, no un factor de riesgo, ¿sale? Entonces, hasta el momento tenemos 6 factores de riesgo. Además, en la exploración física tiene un índice de masa corporal de 38. Está obeso. El paciente tiene entonces 7 factores de riesgo. Hombre, hipertenso, diabético, fumador, sedentario, con carga para cardiopatía isquémica y obeso. Tiene 7 factores de riesgo, en especial este paciente. ¿Qué riesgo cardiovascular? En base a la tabla, él es hipertenso. Si lo estratificamos en base a la tabla de hipertensión de la Sociedad Europea, ¿qué riesgo cardiovascular total tiene? Sería muy alto, doctora, Muy alto. porque ya tiene diabetes. Pero la diabetes me lo pone en un riesgo alto, a menos que tuviera diabetes con daño a órgano blanco, lo pondría muy alto, pero la pura diabetes me lo pone en un riesgo alto. Porque estoy de acuerdo que es muy alto, pero ¿por qué? Porque Además, son ya varios. tiene más de los factores de más riesgo. de 4 factores de Más de 4 factores. Tiene más de 4 factores, eso me lo pone en riesgo alto. ¿Por qué muy alto? Porque él ya tuvo un infarto. Este paciente ya tuvo un evento cardiovascular. Él ya tiene un evento cardiovascular. Entonces, ese simple hecho me lo pone en un riesgo cardiovascular total muy alto. Aquí vamos a ver, ¿sale? El riesgo cardiovascular. Pacientes de muy alto riesgo son aquellos que tienen un evento cardiovascular documentado por clínica o imagen, ¿sí? Un infarto, angina inestable, revascularización, evento vascular cerebral, enfermedad arterial periférica, ¿sale? El que ya tuvo un infarto, ese es un paciente de muy alto riesgo. El paciente que tiene diabetes con daño a órgano blanco, o sea, es diabético, con ceguera, con nefropatía, con retinopatía, con lo que quieran, ese ya es un paciente de alto riesgo, muy alto riesgo, o diabético con al menos 3 factores de riesgo, ¿vale? El paciente que ya tiene enfermedad renal crónica con una depuración de menos de 30 mililitros, que es un estadio 4, ¿sí?
o un riesgo calculado de SCORE, que es con la calculadora de más del 10% a 10 años. Eso se considera un riesgo muy alto, ¿sí? Alto riesgo son pacientes que tienen riesgo elevado por colesterol arriba de 300, por LDL arriba de 190 o una crisis hipertensiva con cifras de presión arterial mayores de 180 a 110. ¿Sí? Pacientes que tienen falla cardíaca, pacientes con diabetes, nos ponen un alto riesgo sin daño a órgano blanco, enfermedad renal crónica en un estadio 3 máximo o un score calculado entre 5 y 10. ¿Sí? Riesgo moderado son pacientes jóvenes que tienen diabetes menos de 35 años, tipo 1, o diabetes menos de tipo 2 de menos de 50 años, en pacientes de menos de 50 años, y que tienen un riesgo score en más de 1 o menos del 5%. Y bajo riesgo cuando el score calculado es menos del 1% a 10 años. Esto es en base a las nuevas categorías de riesgo cardiovascular que se modifican un poquito en cuanto al cuadro de SC que manejábamos, pero es muy similar, ¿no? Realmente las condiciones que se manejan en uno y otro son muy similares. Entonces, en este caso, la diferencia la hace el hecho de que este paciente te dice, ya tuve un infarto, y eso directamente me lo lleva a un riesgo cardiovascular total muy alto, independientemente de la cifra de presión que tenga él en este momento, ¿sí? Se le toma una radiografía de tórax y me muestra un índice cardiotorácico de 0.63 a expensas del BI, con hipertensión venocapilar grado 2 y una aorta elongada. ¿Qué grado de cardiomegalia tiene este paciente? ¿Puedo participar, doctora? Dígame. Pues tiene un ICT de 0.63, lo cual nos da pronóstico de que tiene un grado de cardiomegalia grado 3, porque el grado 3 se localiza entre 0.61 y 0.65. Ok. El normal es hasta 0.50. Ese 0.51 a 0.55 es un grado 1, de 0.55 a 0.59 es un grado 2 y de 0.60 a 0.64 sería un grado 3. Entonces tenemos un índice cardiotorácico de 0.63, es una cardiomegalia grado 3. Entonces, correlacionando todo lo que nos dice el paciente, ¿por qué tendría la cardiomegalia él? Podría ser la secuela de su infarto, ¿sí? En la exploración física inclusive tiene un soplo sistólico mitral. ¿Eso de qué me habla? ¿De qué lesión me está hablando? Estenosis o insuficiencia mitral que tiene. Estenosis. Estenosis mitral. En la sístole, la mitral está ¿cómo? ¿Abierta o cerrada? Abierta. Ajá. A ver, la sístole, la mitral está abierta. En la sístole, el ventrículo se contrae y se abre Sí, la sí, aórtica y se cierra la mitral. insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral. Se cierra la mitral. Entonces, si hay un soplo sistólico mitral, significa que no está cerrando adecuadamente. Esa válvula no está cerrando y entonces tiene una insuficiencia mitral. El soplo de estenosis mitral es diastólico, es un retumbo mitral diastólico, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, este paciente tiene datos de insuficiencia mitral. Y eso nos habla de una dilatación del ventrículo izquierdo, probablemente, o la otra condición, isquemia de los músculos papilares. En un paciente isquémico, paciente que ya se infartó o que tiene isquemia, puede estar haciendo lesión de los músculos papilares y eso estar condicionando una insuficiencia. Entonces, este paciente nos grita como por todos lados que tiene insuficiencia cardíaca. Tiene disnea, tiene un soplo sistólico mitral, tiene cardiomegalia, tiene hipertensión venocapilar, ¿sí? Y es muy probable que esté haciendo insuficiencia cardíaca, pero les digo, puede ser también que a la insuficiencia cardíaca se le esté agravando por la situación de la isquemia residual que aún tiene aparentemente. Entonces,
¿Qué diagnósticos clínicos tenemos hasta el momento? Tiene una cardiopatía isquémica por un infarto del miocardio que tuvo hace 2 años, ya es antiguo, de la cara anterior, pero tiene isquemia residual en la cara lateral y está con insuficiencia cardíaca, muy probablemente de FEBI reducida. No tengo un eco, pero probablemente es de FEBI reducida. ¿Sí? ¿Qué necesito? ¿Qué estudio tendría yo que hacer con este paciente para verificar? Primero, la insuficiencia cardíaca. ¿Qué necesito? Ecocardiograma. Un ecocardiograma que me indique cómo está la movilidad del ventrículo izquierdo, que me diga si hay acinesia, hipocinesia, si hay FEBI baja, si la insuficiencia mitral es importante, leve, moderada o severa. Y cuando ese eco me diga que sí, que está con FEBI baja, que necesito darle medicamentos para la insuficiencia cardíaca, tendré que estabilizar la insuficiencia cardíaca y después valorar isquemia residual. ¿Cómo valoraría yo si este paciente tiene riesgo de un nuevo infarto? ¿Con qué estudio? La troponina se utiliza, es un marcador de laboratorio que se usa en el evento agudo. No, porque esos son para evento agudo. Eso es si el paciente se está infartando ahorita, le hago CKMB, troponina, TGO, DHL y todo eso, una curva enzimática, pero eso es un evento agudo. Este paciente es crónico, ya está en su casa y no sé si tiene riesgo de volver a infartarse. ¿Qué otro estudio, aparte del ecocardiograma, pudiera yo hacer? Angiocoronografía. Para ver si es lo que se escapaba. Pues sí, una angiocoronariografía ya sería como lo último. ¿Qué otra cosa puedo hacer antes de un angioTAC? Una coronariografía, no sé. Ese ya sería un cateterismo. Pero antes de llevarlo al cateterismo, porque ¿qué tal que le salen? Ah, no, pues sus arterias están limpias. Prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo. Este paciente, si está en condiciones, tiene 50 años, esperemos que no tenga problemas para caminar, no tiene un bloqueo de rama izquierda. A este paciente conviene realizarle un estudio de esfuerzo, ya sea una prueba de esfuerzo o un ecocardiograma con dobutamina. Son las dos opciones de primer nivel, de primera línea que tenemos. ¿Sí? Puedo realizar el ecocardiograma y de una vez solicitarlo con dobutamina para valorar si hay isquemia residual. O si no es posible que se haga una prueba de esfuerzo, puedo hacer una tomografía de coronarias, ¿sí? Y con eso evidenciar si hay lesiones obstructivas, además de la del infarto, ¿no? Porque la del infarto ya no la vamos a resolver. Entonces, este paciente, obviamente, además de las modificaciones a sus hábitos de vida, pues debe tener sus antiagregantes, debe tener un IECA, obligadamente, tiene cifras de 130-80, debe tener un IECA o un ARA, porque él está en falla cardíaca, debe mantenerse con estatinas, y este es un punto muy importante. En estos pacientes, en este paciente que tiene un riesgo cardiovascular total muy alto, ¿sí? En esta condición que el riesgo cardiovascular total es muy alto, el control de los lípidos es algo muy relevante. Y vean ustedes cómo a los pacientes con muy alto riesgo lo indicado es mantener niveles de LDL por abajo de 55. O bien, si el paciente tiene una dislipidemia familiar, no es posible de pronto llevarlos a 55 miligramos, se busca un descenso del 50% del valor inicial, ¿sale? Pero esto me implica el llevarlo a niveles muy bajos de colesterol, me implica también un manejo con estatinas a dosis altas. Aquí dice, pacientes de muy alto riesgo tienen que manejarse con estatinas a dosis máximas, ¿sí? Es decir, se puede manejar, perdón, ahorita les paso el cuadrito de las estatinas, ¿sí? Si el paciente tiene un riesgo, tiene diabetes, vean ustedes,
Si el paciente es diabético con múltiples factores de riesgo, estos pacientes deben tener una estatina dosis moderada, ¿sí? Inclusive, si el paciente es diabético, solo por el hecho de ser diabético, se ha evidenciado que dosis bajas de estatinas reducen la progresión a enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, pero si el paciente además de diabético tiene otros factores, pues debe manejarse moderadas dosis de la estatina para llevarlo a diferentes valores dependiendo de la condición. Y entonces las estatinas de alta dosis, las dosis altas de estatina, para atorvastatina es de 80 miligramos y para rosuvastatina es de 40. Estas son las únicas dos estatinas que han demostrado realmente tener una reducción de la placa de ateroma a largo plazo, ¿sí? Son las únicas dos que están indicadas para el manejo de pacientes isquémicos. También, ¿por qué? Porque las estatinas a dosis altas van a generar dolores musculares, mialgias, riesgo de daño hepático, progresión a diabetes, tienen varias consecuencias. Entonces, estas son las que menos efectos adversos han evidenciado en los pacientes isquémicos. Y las dosis moderadas son, por ejemplo, atorvastatina 20 miligramos, rosuvastatina 10 miligramos, simvastatina hasta 40 miligramos. Y estas otras estatinas se pueden manejar, pero no son tan eficaces ni tan seguras, ¿sí? Vean ustedes que la dosis moderada de pravastatina es de 80 miligramos y creo que de repente en la institución manejan 10 miligramos de pravastatina y eso pues no sirve de nada realmente, ¿sí? Y las dosis bajas, bueno, tenemos simvastatina o tenemos 10 miligramos de pravastatina, 20 miligramos de lovastatina o 20 miligramos de fluvastatina. Esas son las dosis más bajas que podemos manejar en estos pacientes. Y bueno, entonces este paciente que tiene 50 años, que ya tuvo un infarto, tenemos que tiene un riesgo cardiovascular total muy alto de tener un nuevo evento y que ahora me está presentando falla cardíaca y quizás me esté presentando, perdón, quizás me esté presentando angina residual y tenga que hacer otros estudios complementarios para poder estratificar nuevamente. ¿Vale? ¿Dudas o comentarios hasta acá? Doctor, una pregunta acerca de las participaciones. ¿Quiénes más faltan por participar? Solo los que comenté hoy, solo los que pregunté. Karen, Itzel, Carlos Adrián Robles y Paola Ruiz. Son los únicos que me faltan. Muchas gracias, doctora. Ok. Bueno, vamos rápido a ver otro caso que pueda yo comentarles. Entonces, ¿se ve mi pantalla? Está cargando. Ya se ve. Sí se ve, doctor. Ahí va. ¿Sale? Todavía no se ve el electro, creo. No, el electro todavía no. Bueno, por el momento dice, es un paciente, es masculino, es un paciente en choque cardiogénico, que ingresa en choque cardiogénico y que es sometido a una coronariografía. Quiero entender que venía infartado, ¿sí? Le realizan la coronariografía y esta muestra una oclusión total de la arteria coronaria derecha desde el origen, en el ósteo, ¿sí? Después de 4 días de inestabilidad, se logra extubarlo y entonces lo
lo suben al hospital general y el trazo muestra lo siguiente. Quiero aumentar el tamaño, pero no veo cómo. Algo importante, o sea, lo importante es que entiendan cuál es el contexto de este paciente. No tengo muchos datos, pero resulta que este paciente llegó infartado, en choque cardiogénico. Eso implica que su infarto también fue algo grave. Choque cardiogénico significa que hizo una falla de bomba importante que generó hipotensión, hipoperfusión y daño miocárdico severo. ¿Sí? Eso probablemente me genere un deterioro de la función ventricular importante. ¿Cuáles son los infartos que más se relacionan con choque cardiogénico? Son el infarto anterolateral, el anterior extenso, y el infarto inferior con extensión al ventrículo derecho. En este caso dice que la arteria que estaba obstruida es la coronaria derecha. Eso me indica que ya me da otra posibilidad. ¿Dónde pudo haber estado ubicado el infarto? Si la coronaria derecha es la culpable, ¿qué territorio afectó? También puede ser la cara posterior, doctor. La cara inferior primero, la cara inferior. Coronaria derecha es cara inferior, y la cara inferior, el infarto de cara inferior con extensión al ventrículo derecho se relaciona con frecuencia con choque cardiogénico, ¿sí? Entonces, el trazo actual es este. Puedo decirles que está en un ritmo sinusal porque tiene una onda P antes de cada QRS, pero la onda P está un poco distante del QRS. Es decir, que la distancia del intervalo PR es de más de 0.20 segundos y esto me indica un bloqueo auriculoventricular de primer grado. La coronaria derecha es la encargada de dar rama al nodo auriculoventricular. Esa arteria da la arteria del nodo auriculoventricular y entonces el infarto inferior puede asociarse con trastornos de la conducción auriculoventricular, bloqueos auriculoventriculares e inclusive grado 3 con disociación auriculoventricular, que eso también puede llevar al choque. ¿Sí? En este momento el paciente ya tiene solamente un bloqueo AB de primer grado porque tiene un PR prolongado. La onda P me parece que es de tamaño normal, el QRS me parece que es de un tamaño normal, el QT no lo puedo medir muy claramente, pero esto me parece que no mide más de 0.10, de 0.40 segundos. Y en el electro lo que puedo apreciar, entonces voy dirigidamente a la cara inferior de 2, D3 y ABF. Ahí tengo ondas Q. Significa que ya estoy viendo la cicatriz del infarto, ¿sí? Aunque las ondas Q son muy pequeñitas, están ahí y eso me indica que sí, en efecto, el infarto fue de la cara inferior. Pero cuando un paciente ya tiene antecedente de un infarto, a mí lo que me preocupa más bien es buscar que haya cambios que me sugieran otra zona de riesgo, ¿no? Isquemia. Lo que quiero buscar es isquemia en otro territorio. Esta cara ya se infartó. ¿Sí se puede volver a infartar? Sí. Pero lo que me interesa es buscar si hay isquemia en otro territorio. ¿Cómo busco isquemia? Cambios en la onda T. Busco ondas T acuminadas o busco T's negativas o inclusive las T's planas me hablan de isquemia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estoy viendo que en toda la cara anterior, B1, B2, B3, B4, B5, B6, la T está ni arriba ni abajo, está plana. Inclusive D1 y ABL. Tiene T's bastante planas y eso me puede sugerir isquemia, ¿sí? Este electro básicamente me está indicando necrosis de la cara inferior. No puedo ver en un electro izquierdo la cara del ventrículo derecho. No puedo evaluar ventrículo derecho. Eso solo lo pienso
por el historial, pero no puedo decir si se infartó el ventrículo derecho en este trazo, ¿no? No hay un trazo electrocardiográfico que me sugiera en forma crónica, porque sí los hay en el evento agudo, pero eso sería tomando unas precordiales derechas en el momento agudo y buscando cambios en el ST, en B3 y B4 derechas principalmente, ¿sí? Dice, este es un hombre de 65 años con hipertensión, diabetes, dislipidemia. ¿Cuántos factores de riesgo tiene? ¿Cuántos factores de riesgo tenemos? ¿Cuántos? 5. ¿Cuáles son? Ok, perfecto. El infarto ya no cuenta, ¿sale? Esa es una consecuencia, no un factor de riesgo. Ok, muy bien. Si el diagnóstico al ingreso es de un infarto agudo del miocardio, en base al electro, ¿qué cara o región miocárdica se afectó por el infarto? ¿Inferior? La cara inferior. Entonces, el diagnóstico electrocardiográfico, ya se los comenté, vemos necrosis en la cara inferior con probable isquemia subepicárdica en toda la cara anterior por ondas T planas desde B1 hasta B6, inclusive D1 y ABL, que esa es cara anterolateral, perdón. Nuevamente, ¿fue un infarto con o sin elevación del ST? Tenemos ondas Q, hay ondas Q en cara inferior de 2, de 3 ABF, es un infarto con, tuvo un infarto con. Ahora, la evolución, el infarto es un síndrome isquémico coronario agudo, sí. El infarto en los primeros 7 días se considera agudo. Los primeros 7 días después del infarto se considera todavía un evento agudo. De los 7 a los 28 días se considera subagudo y más de 28 días ya es crónico, ¿sale? Entonces, en este caso todavía estamos hablando de un síndrome coronario agudo, un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Y como llegó en choque cardiogénico, que Philip Kimball tiene. ¿Recuerdan la clasificación de Philip Kimball? Bueno, el choque cardiogénico sería 4, ¿no? ¿No? ¿Perdón? Me parece que era 4. Es una clase 4. Philip y Kimball nos habla de datos de falla cardíaca al ingreso del paciente. Aquel paciente que llega sin datos de insuficiencia cardíaca, es decir, sin estertores, sin disnea, solo con su infarto llega en un Philip Kimball 1. Sí, el que llega con estertores en las bases, ¿sí? Y datos de insuficiencia cardíaca, es en un Philip Kimball 2. El que llega en edema agudo pulmonar, llega en un Philip Kimball 3. Y el que hace choque cardiogénico es un Philip Kimball 4. Entonces, este paciente llegó en choque cardiogénico, llegó en un Philip Kimball 4. ¿De qué me habla el Philip Kimball? Me habla de mortalidad a los 30 días. Entonces, este paciente que llegó con un choque cardiogénico tiene un riesgo muy alto de mortalidad en los primeros 30 días. Aunque ahorita esté hablando, tiene un riesgo muy alto de mortalidad, más del 80% de posibilidades de mortalidad en los primeros 30 días. Entonces, este es un paciente con un síndrome isquémico coronario agudo, infarto agudo del miocardio de la cara inferior con un Philip y Kimball 4. Así es el nombre completo que debe tener este paciente. Y, bueno, al llegar a urgencias en cualquier paciente, nada más díganme 3 acciones de un paciente infartado al llegar a urgencias. Morfina, oxígeno, nitratos y un antiagregante. Y antiagregantes. Esos 4 puntos no se les debe olvidar. Control del dolor, ya sea con nitratos o con morfina, oxígeno en las primeras horas, las primeras 6 a 12 horas, y después solo si la saturación es menor de 90,
y antiagregantes plaquetarios. Si es un infarto, de preferencia doble antiagregación plaquetaria, ¿sí? Y bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya son las 8 de la mañana. Continuamos mañana, por favor, para que estén al pendiente. Ya, prometo conectarme temprano. Sale, doctora. ¿Vale? Gracias. Mañana. Ahorita ya. Gracias, doctora.